Bien, ahora vamos a ver otro tipo de trinomio que se conoce como trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Es decir, ax al cuadrado más bx más c. A diferencia del trinomio anterior, que recordemos el trinomio anterior era x al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cuáles son las diferencias con este otro? Es que ahora, antes de la x, que está elevado al exponente cuadrado o a sus múltiplos, o los múltiplos de 2, va a existir un coeficiente diferente de cero, un coeficiente a, ¿sí? Donde a, perdón, diferente de uno, donde a va a ser mayor a uno, ¿sí? Donde a va a ser mayor a uno. Y las propiedades o características del trinomio anterior van a seguir. ¿Cuáles son? Que el tercer término no va a tener una raíz cuadrada exacta, ¿sí? Y por lo tanto, el segundo término pues no se va a encontrar en la relación de estos. Ok, entonces habiendo dado esta explicación, vamos a ver este ejemplo que está acá de 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Entonces, para este caso notamos que el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es el número 3. ¿Sí? Entonces, es este 3. Y obviamente vemos que 2 no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces lo vamos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Un proceso inicial es identificar la constante, ¿sí?, que acompaña al primer término, que en este caso sería el número 3. Y entonces tomamos ese número que acompaña a x al cuadrado y volvemos a multiplicar toda la expresión por ese mismo número, es decir, que todo lo vamos a multiplicar por 3. Entonces, ¿qué nos queda? 3x al cuadrado por 3, me queda 9x al cuadrado, ¿sí? Porque solo es número con número. Acá, menos 5x por 3, en este caso yo se queda 15, pero para resolver este tipo de trinomios vamos a hacer esto. 5 por 3x, ¿sí? Que al final es lo mismo. Recordemos que es una multiplicación, es decir, 5x por 3 es lo mismo que decir 5 por 3x. Es exactamente lo mismo, porque la multiplicación de 5x por 3 me da 15x. ¿Sí? Acá me va a dar 15x y acá 5 por 3x también me va a dar 15x. O sea, no estoy dando un valor incorrecto, solo que no lo estoy operando por la conveniencia que voy a necesitar, ¿sí? Entonces tenemos eso de esa forma. Luego tenemos menos el tercer término, que es 2, de 2 por 3 o 3 por 2, eso me va a dar 6. Y entonces, como multipliqué algo por 3, para no alterarlo, todo eso va a estar dividido por 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 y 3, ¿sí?, que es lo que yo acabo de hacer, eso es 1. Y 1 por algo, sea lo que sea que yo haya multiplicado, va a seguir siendo ese algo, ¿sí? Entonces, es otra aclaración. Sigamos entonces. Ahora que ya tengo esto, ¿sí?, yo puedo identificar que, por ejemplo, 9x al cuadrado también lo puedo expresar como 3x y todo ello al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cuadrado, recuerden que si lo reparto en los dos componentes de ese producto, que es 3 por x, me quedaría 3 al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Estas son propiedades de las potencias. 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado. Entonces, la expresión de arriba, ¿sí? Entonces, ya tenemos esa aclaración acá, que es 3x al cuadrado, ¿sí? Ok. Entonces, ahora sigo con lo demás. 5 por 3x, ¿sí?, menos 6, y todo esto dividido 3, que es por lo que multipliqué. Ok, ahora, ¿qué debo hacer? Esta expresión que me queda aquí, sí, en la parte del numerador, sí ya se comporta, o ya se comportaría como la expresión x al cuadrado, ¿sí?, más bx más c. ¿Sí? ¿Quién sería x en este caso? 3x. ¿Sí? B sería 5 y x volvería a ser 3x. ¿Sí? Seguimos respetando lo que significa x. Y c, que en este caso sería el número 6. Entonces recordemos que para resolver este tipo de expresiones nosotros usamos
dos paréntesis, donde colocamos la raíz del primero en los dos, y luego buscamos dos números que multiplicados me den el tercer término y que sumados o restados me den el segundo término. Entonces, así lo vamos a resolver. Ahora sí. Entonces, en dos paréntesis vamos a colocar las raíces o la raíz del primer término. ¿Quién es la raíz del primer término? 3x. ¿Sí? Porque tenemos 3x al cuadrado. Vamos a colocar acá. Tengo 3x, todo ello al cuadrado. Y la raíz cuadrada de eso, ¿sí? O sea, esto con esto, es 3x, ¿verdad? Estamos claros. Pues acá colocamos 3x en los dos paréntesis, 3x en los dos paréntesis. ¿Qué signo va en el primer paréntesis? El del segundo término, o sea, ese negativo. Entonces, colocamos aquí, aquí va a ser negativo, y en el segundo paréntesis va a ser la multiplicación de los signos del segundo y tercer término, es decir, negativo con negativo me va a devolver un positivo. Y ahora sí, los números. Tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 6 negativo y que sumados o restados me den 5 negativo, ¿no? Entonces, ¿qué números pueden ser estos? Pensemos un poquito. ¿Qué números me dan 6? ¿Sí? Entonces tenemos 6 por 1, ¿sí? Eso me da 6 positivo. Pero como yo no quiero un positivo, y sé que mi combinación tiene que ser el negativo que está aquí con el positivo, entonces puedo decir 6 positivo con 1 negativo. Eso me va a dar 6 negativo. Ok, porque 6 por menos 1, ¿sí? Menos 6. Y ahora, esto me podrá dar 5 negativo. Porque tengo 6 positivo menos 1. Eso me va a dar 5 positivo. Entonces, esa combinación no me funciona. Pero, sí me puede funcionar solo cambiando el signo. Es decir, menos 6 por 1, eso sigue siendo menos 6, ¿sí? Y entonces sería menos 6, vamos a corregir esto, acá está, sería, vamos a ver aquí, menos 6 más 1, no sale bien esto, ahí está, menos 6 más 1 sería menos 5, y esto sí es el número que está allá. Entonces, acá sería. Entonces, ¿cuáles son esos números? Menos 6 y más 1. El menos lo tengo acá, entonces aquí sería 6 y más 1. Entonces, quito todo esto de acá. ¿Listo? Y recordemos que todo esto está siendo dividido por 3. Ok. Ahora que tengo que seguir viendo. Notemos que en el primer paréntesis tengo 3x menos 6. O sea, 3 y 6 son números que son operables entre sí o divisibles entre sí. Entonces acá vamos a recurrir a un factor común. ¿Cuál es el factor común entre 3 y 6? Es 3. ¿Por qué? Porque 3 divide a 3 y divide a 6. Entonces 3x dividido 3 es solo x. Y tenemos el negativo. 6 dividido 3 es 2. ¿Sí? Luego 3x más 1 se queda así. 3x más 1. Y recordemos que todo sigue estando dividido por 3. Entonces veamos ahora, como todo lo de arriba es multiplicación, ¿sí? Porque para eso están los paréntesis ahí. Entonces, si 3 que está multiplicando arriba y tengo 3 dividiendo abajo, eso sería 1, ¿no? Y 1 por esos dos paréntesis sigue siendo esos dos paréntesis. Entonces ahora mi respuesta es x menos 2 por 3x más 1. Y de esa forma obtengo la respuesta. ¿Cuál sería la comprobación para saber que esto es correcto? Y eso ya quedaría como una operación que resolverían ustedes. Tomaría esta x por 3x, luego esta x por 1, y luego haría este menos 2 por 3x y ese menos 2 por 1. Y el resultado de esa multiplicación me tendría que devolver la expresión original, que es 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Ese proceso ya lo pueden realizar ustedes como una multiplicación. Entonces, la respuesta queda ahí. En paréntesis, x menos 2 y en otro paréntesis, 3x más 1.